Abrimos desde aquí, desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, una ventana al mundo. Una ventana a la que el Departamento de Antropología Social y Cultural nos invita a asomarnos para observar la realidad con una mirada antropológica. El interés por África se ha incrementado en España. En los últimos años, cada vez se llevan a cabo más estudios y aparecen nuevas investigaciones y trabajos de campo antropológicos. Desde aquí queremos escuchar a investigadores que trabajan sobre África desde una perspectiva antropológica. Hasta ahora, en las investigaciones destacan dos puntos de interés, las dos excolonias españolas, Guinea Ecuatorial y Marruecos, aunque poco a poco los trabajos de campo también se van ampliando hacia otros países africanos. La profesora Nuria Fernández, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, viene hoy con Araceli González, profesora de Antropología de la Universidad del País Vasco, para explicarnos el trabajo de campo que ha hecho sobre el culto a los santos en los Yebala del Rif Occidental de Marruecos. Hoy inauguramos una pequeña serie de programas que se llama Investigaciones en África y bueno, tenemos la intención de hacer una serie de entrevistas a todos aquellos investigadores africanistas que pasan por aquí, tienen la oportunidad de pasar por el departamento y bueno, nos parecía interesante porque en los últimos años se ha incrementado en España el interés por África y cada vez se llevan a cabo más estudios, aparecen nuevas publicaciones en distintas disciplinas, pero también en la antropología. Y es cierto que hay dos países que destacan notablemente en estos estudios como foco de atención y son las dos excolonias españolas, Guinea Ecuatorial y Marruecos. Entonces, bueno, pues desde la oportunidad que nos brinda el programa de radio del Departamento de Antropología, queremos aprovechar para que nos cuenten los investigadores sus trabajos y para difundir sus proyectos. Y para inaugurar este curso tenemos el placer de contar con una invitada que es Araceli González. Buenos días. Hola Nuria, ¿cómo estás? Para mí también es un placer inaugurar la serie y estar aquí como invitada del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Brevemente voy a presentar a Araceli, aunque tiene un currículum muy amplio, pero simplemente decir que Araceli ahora está en el área de estudios árabes e islámicos del Departamento de Estudios Clásicos, ¿no es así?, de la Universidad del País Vasco. Y tú eres doctora en Historia por la Universidad de Cantabria y además es licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Deusto, ¿no? Sí. Bueno, entre el 2011 y 2012, y si no, corrígeme, has estado trabajando como investigadora postdoc en París. Sí. Exactamente, ¿en dónde estabas? He estado en el Laboratorio de Antropología Social del Collège de France, École des Hautes Études en Sciences Sociales, la EHESS y el CNRS. Es una unidad mixta que fundó el antropólogo Claude Lévi-Strauss y bueno, allí he desarrollado mis investigaciones postdoctorales durante 2 años. Estupendo. Bueno, y las áreas de especialización o de interés tuyas son el Islam, el sufismo, que hablaremos hoy un poquito de eso, la antropología de género también, antropología del cuerpo, también has hecho cosas y has publicado, y la antropología de la alteridad, localizado todo ello en Marruecos, ¿no? Ha sido básicamente tu trabajo de campo. Sí. Yo comencé a realizar trabajo de campo en Marruecos en el año 2000, dentro de un proyecto de tipo etnoarqueológico que dirigían varios profesores de la Universidad de Cantabria, y luego he conseguido continuar mis investigaciones de campo en la zona, siempre en el norte de Marruecos, en distintas localizaciones del norte de Marruecos. Uh-huh. Bueno, pues a ver si nos queda tiempo y luego hablamos un poquito de tu investigación y del trabajo de campo.
Hoy, en principio, vamos a hablar de el culto a los santos en el Islam marroquí, también abordando las prácticas religiosas ligadas con la idea de santidad y con la idea de sufismo en Marruecos. Entonces, bueno, para empezar me parecería interesante matizar o que contaras un poco a los oyentes qué es esto de la idea de santidad en el Islam marroquí y bueno, y por qué hay que hablar o hablamos de Islam marroquí y no de Islam a secas. Sí. Pues en principio el concepto de santidad es una convención que utilizamos, es decir, es un término que viene de la tradición católica, el de santo, bueno, que viene del latín, ¿no? Tiene un recorrido anterior, y lo utilicemos para denominar a los aulía, ¿no? Aulía es un término árabe que viene de wali, que wali sería el cercano a Dios, ¿no? Se supone que es una persona que por sus especialidades, cualidades religiosas se encuentra más cerca del Creador que el resto de los creyentes, ¿no? Y esa persona tradicionalmente en muchas sociedades musulmanas ha tenido un papel intermediador entre el creyente y la divinidad, ¿no? Esto ha sido así con ciertos matices, porque es cierto que ha habido muchos movimientos religiosos contrarios a esta idea de la intermediación, ¿no? Del santo, etcétera. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué hablamos de un Islam marroquí? El término también es un término bastante contestado, ¿no? Hay muchos investigadores que no estiman conveniente añadir esa calificación nacional, ¿no? al Islam. El Islam sería uno y no habría distintos Islams nacionales, pero muchos investigadores lo utilizamos casi como una convención para referirnos a una serie de prácticas o a la forma en que una serie de prácticas se manifiestan en un determinado territorio que es el Estado marroquí. O sea, ¿quieres decir que las manifestaciones del Islam difieren de Marruecos, por ejemplo, a cualquier otro entorno, o dentro de Marruecos también? O háblanos un poquito de esa diversidad de expresiones del Islam que hace necesario a veces matizar. Sí, sería muy complicado establecer diferencias, aunque es muy interesante adoptar un enfoque comparativo. El Islam marroquí es un término que también se utiliza en el momento en que en Marruecos existe una suerte de Islam oficial, es decir, en Marruecos el Estado marroquí tiene unas competencias en materia religiosa, se arroga unas competencias en materia religiosa muy amplias, existe un Ministerio de Asuntos Islámicos con un ministro nombrado ad hoc que se ocupa de la cuestión religiosa. Existe un consejo de ulemas que da unas directrices determinadas sobre las prácticas religiosas, etcétera. Es decir, que existe una especie de institucionalización de la religión, ¿no? Y desde ese punto de vista es desde el que el Estado preferentemente habla y teoriza y politiza sobre el Islam marroquí, el Islam propio de Marruecos frente a otras formas de Islam a las que considera ajenas, ¿no? Todo esto del gobierno. Sí, también. Bueno, como dice el sociólogo marroquí Mohamed Tossi, en Marruecos actualmente se ha producido una especie de internacionalización de la oferta religiosa, es decir, que con el acceso a los media, no solo a Internet, sino bueno, el amplio acceso de la población a las cadenas por vía satélite, etcétera, donde hay predicadores de lugares más orientales, ¿no? Predicadores de Arabia Saudí, etcétera, con visiones mucho más estrictas del Islam, ¿no? El wahabismo, el salafismo, etcétera. Se ha producido esta internacionalización de la oferta religiosa a la vez que existe este Islam institucional, que es el que se emite desde ámbitos gubernamentales, ¿no? No tiene por qué existir una oposición entre los dos, pero lo cierto es que sí la hay. Muy interesante. Y por insistir un poco, Tomás, en esta idea de la santidad en el Islam, la cuestión del sincretismo o de la historia colonial, ¿crees que ha tenido que ver o cómo está relacionado con las prácticas del Islam ahora y de esa apropiación, por así decirlo, de la idea o el concepto de santos? ¿Cómo funciona esto?
En la caracterización del Islam de Marruecos o de las prácticas de los musulmanes de Marruecos que hicieron los agentes coloniales, ¿no? Diversos agentes coloniales, tanto escritores como políticos, interventores, etcétera, tanto españoles como franceses, el culto a los santos era un pilar fundamental de esa caracterización. No solo el culto a los santos, sino dos fenómenos parejos, el jerifismo, luego explicaré lo que es, y el sufismo. Entonces, estas han sido prácticas que los europeos o los occidentales, podríamos decir, y los europeos no solo desde época colonial, sino desde época precolonial, han tomado siempre como las prácticas paradigmáticas de los musulmanes en el país, ¿no? Las hermandades sufíes, las cofradías sufíes, ¿no? Y el jerifismo, que es la idea de que existen ciertas familias, ciertos patrilineajes que descienden directamente del profeta Mahoma y que por eso tienen un estatus religioso especial, un estatus religioso que se traduce en un estatus social y político y económico especial. Y estos son fenómenos que se imbrican de una manera muy particular en Marruecos y que se imbrican en época histórica, desde el siglo XV en adelante, se puede decir. Ajá. Y bueno, por también hacer referencia a la segunda parte del título del programa que nos habías propuesto sobre las prácticas religiosas que están ligadas al sufismo en Marruecos, creo que sería interesante también desarrollar un poco este concepto, si tiene alguna connotación específica o no en Marruecos. Bueno, háblanos un poquito del sufismo. Sí. Y de las hermandades, porque tú, una de los objetos de estudio tuyos y de trabajo de campo ha sido las hermandades, ¿no? Sí, sí. No sé si ha sido y sigue siendo. Ha sido y sigue siendo, porque en realidad en mi tesis doctoral, que era una tesis sobre las relaciones de género en una zona tribal del norte de Marruecos, en una kabila, en la kabila Ghazawa, pues en la kabila Ghazawa está localizada una importante hermandad sufí, los Ulat Bakal, la Bakalía. Y esta hermandad es importante. De esta hermandad forma parte el santo patrón de la ciudad de Tánger. Esta hermandad tiene zawiyas, es decir, centros religiosos localizados por todo el norte de Marruecos. Es una hermandad con bastante poder, es decir, los Ulat Bakal son terratenientes y poseen muchas propiedades en el norte de Marruecos y también han ejercido tradicionalmente una influencia política bastante notable en la zona. Pero a mí de los Ulat Bakal no me interesan tanto estas cuestiones, ¿no? La cuestión del estatus social y económico, sino cuestiones que tienen que ver con la antropología de género y con la antropología del cuerpo. Ajá. En mi proyecto postdoctoral, la hipótesis que vertebra este proyecto postdoctoral es que la hermandad de los Ulat Bakal, los discursos que emanan de la hermandad de los Ulat Bakal sobre el género masculino y el género femenino y sobre el cuerpo masculino y el cuerpo femenino son importantes, estos discursos, para comprender las formas en que se articulan las relaciones de género y las relaciones o las ideas sobre el cuerpo en todo el norte de Marruecos, especialmente en las zonas en las que se implantan, es obvio, ¿no? En las localidades en las que esta hermandad tiene zawiyas, ¿no? Puede ser en Tánger o en zonas más rurales de Jbala. Bueno, parece muy interesante esta idea, digamos, de la hermandad sufí casi como excusa etnográfica para analizar a partir de ahí los discursos y la construcción del género y del cuerpo. Me imagino que es difícil, pero bueno, a lo mejor en poquitas líneas o frases nos podrías decir, no las conclusiones, pero bueno, algo, digamos, característico o peculiar que hayas encontrado tú ahí, o un poco en síntesis, en relación a cómo se construye la diferencia de género y cómo esa diferencia de género, quizá es posible, se traduce en algunas prácticas en relación al cuerpo. No sé, bueno, a ver cuáles un poco las conclusiones a las que has llegado tú en tu trabajo. Uno de los aspectos fundamentales de mi trabajo en torno a la Bakalía son las cosmologías. Es un poco la idea de la relación entre los humanos
y los no humanos. Entonces, es muy importante en Marruecos la creencia en los Junun. Los Junun son seres definidos por el Corán, ¿no? Que son creados por Dios junto a los humanos y los ángeles, en los que cualquier creyente marroquí pues tiene una fe fuerte, ¿no? Entonces, en las relaciones, en la manera en que se definen las relaciones entre humanos y no humanos, tiene una plasmación corporal muy interesante, porque los Junun son seres en principio incorpóreos que toman el cuerpo de los humanos, que bien lo penetran, lo ocupan, ¿no? Sería un fenómeno, bueno, si hablamos de la antropología clásica, este fenómeno sería la posesión, ¿no? Aunque, bueno, también no tiene por qué haber una posesión completa del cuerpo, también son los causantes de las enfermedades a partir de su roce con los humanos, a partir de haberlos tocado, etcétera, etcétera. Entonces, los Junun también son seres que tienen género. Hay Junun de género masculino, de género femenino. Ahí podemos ver una serie de ideas sobre la relación entre los hombres y las mujeres, y aquí hablo ya de una noción de persona, cuerpos masculinos y cuerpos femeninos, cuerpos humanos, femeninos, no humanos, masculinos, a la inversa. Es decir, podemos empezar a aprender la manera en que hay una serie de cosmologías complejas en el norte de Marruecos, que son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar las relaciones de género, ¿no? O las que también podemos tener en cuenta a la hora de analizar las relaciones de género. Bueno, me parece muy, muy interesante toda esta cuestión de la corporeidad de los no humanos. Creo que es un aspecto no muy conocido de la cosmología marroquí y del, digamos, del conocimiento religioso que tienen. Y estaba pensando ahora las conexiones o un poco la vinculación y la relación que se puede establecer también con otras prácticas de posesión que se dan en África subsahariana. Y bueno, quizá podemos emplazarte a venir otro día a hacer una charla y contrastar un poco el trabajo de campo tuyo y lo que he estado trabajando yo en Guinea Ecuatorial con la etnia Bubi sobre posesión y sobre la idea también de corporeidad en otros seres no humanos. Sí, yo la verdad es que estaría encantada porque nosotras, bueno, fuera de micro, obviamente hemos hablado mucho sobre nuestros respectivos trabajos de campo, hemos encontrado muchas concomitancias en ciertas prácticas religiosas o ciertas prácticas rituales, ¿no? Y es interesante tener un enfoque comparativo, ¿no? en zonas tan próximas. Hasta aquí nos ha dado de sí hoy el programa. Te agradezco mucho tu presencia aquí, Araceli, y muchas gracias. Y hasta otra ocasión que tengamos. Muchas gracias contigo. A vosotros. Gracias. Así despedimos a la profesora Nuria Fernández del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED y a Araceli González, profesora también de Antropología de la Universidad del País Vasco, que nos han hablado sobre el culto a los santos entre los Yebala del Rif Occidental en Marruecos. Sin distancias.